Overclock, la manera de sacarle el 110% a tu procesador. Sí, como si estas cosas pasan. Mi computadora tiene un Ryzen 5 3400G, el cual hasta en la caja indica que la frecuencia base es de 3.7 GHz, pero frecuencia turbo puede llegar hasta 4.2 GHz. Esto con las gráficas de Radeon integradas. Esto nos indica que el procesador está desbloqueado para hacerle overclocking y subir hasta 4.2 GHz el reloj de la frecuencia del CPU. Yo no necesito tanta potencia en el CPU, sino necesito más potencia en el reloj de los gráficos integrados para tener un poquito más de FPS. Mira, ya sé que suena muy bien que puedes aumentar la frecuencia de tu CPU, sacarle, exprimirle todo el jugo, así como a los gráficos integrados, pero antes de que empieces a pensar en hacerle overclocking a tu procesador, necesitas tomar en cuenta varias cosas. Para mí solo encontré dos que de verdad creo que son fundamentales. Esto es, número uno, la más importante, la temperatura. Al aumentar la frecuencia del CPU y de los gráficos integrados, tu procesador va a requerir más energía, va a trabajar más, por ende va a generar más calor, que si lo tienes con el disipador de stock, que es el que viene con el procesador, no va a ser suficiente, se te va a empezar a calentar, y el calor es el principal enemigo de los componentes de las computadoras, así que tienes que tomar esto en cuenta a la hora de hacer overclocking. En mi caso, yo opté por conseguir una refrigeración líquida con doble abanico, uno para sacar, el otro para meter, y así controlar la temperatura. Yo ya lo tengo con el overclocking y el procesador no pasa de 60 grados, a lo mucho 65, 66 grados ya jugando un buen rato, así que funciona muy bien. Otra cosa que también tienes que tomar mucho en cuenta es tu placa base. La placa base, en mi caso yo tengo esta, la Prime B450M A2. No es de las más caras, pero es una que tiene buena relación calidad-precio y lo importante es que tiene buenos BRM. Son estos tubitos, como tubitos plateados que tiene ahí al lado del socket del procesador. ¿Y qué es esto? Estos BRM distribuyen la energía al procesador. Como te dije que vas a aumentar la potencia del procesador, entonces te va a pedir más energía. Por ende vas a necesitar que estos BRM te suministren esa energía que necesitas. Bueno, y ahora sí vamos a lo importante. ¿Cómo rayos le hago overclocking a mi procesador? Mira, hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es este programa que se llama Ryzen Master, que con este puedes calcular la frecuencia de los núcleos, aumentar los voltios que le vas a dar y aumentar la frecuencia del reloj del GPU junto con el voltaje que le vas a dar. Este es un programa que sí sirve y le puedes exprimir todo lo que te da el procesador, incluyendo los gráficos y los núcleos, pero tienes que activarlo cada que entres a la computadora. Eso fue algo que no me gustó. Otro programa que también te permite hacerle overclocking es el MSI Afterburner. Para serte sincero, este no lo probé porque vi en videos, funcionaba regular. También tienes que activarlo cada que iniciabas. Este solo lo uso para checar la temperatura y los FPS en juegos, pero el modo que sí me gustó es el que te voy a mostrar a continuación. Mira, este es el modo que a mí se me hizo mejor. Esto es hacer el overclocking desde la motherboard. Entrando al BIOS, ya sea cuando enciendes tu computadora la reinicias, te va a aparecer que oprima la tecla ESC o F2, F1 y vas a entrar al BIOS. Dentro del BIOS te vas a ir a una pestaña de opciones avanzadas y aquí te da la opción de, por ejemplo, en la mía dice realce de la GPU, y aquí te da dos modos, ya sea el modo turbo o el modo extremo. Yo lo tengo en modo extremo y aumenta la frecuencia solamente de la GPU y eso te da un poquito más de FPS, más estabilidad al momento de jugar, etcétera, etcétera. Y también te da el afinador de overclocking. Y mira, aquí en esta opción de Overclock Tuner te advierte aquí la motherboard que si lo aplicas, dice el regulador de overclocking aumenta automáticamente la frecuencia y el voltaje de la CPU, de la memoria, etcétera, etcétera, para darte un poquito más de rendimiento. Y también te advierte que instales un disipador eficiente para el calor que va a provocar ahora el CPU. Y mira, aquí como podemos ver, ya el MSI ya detecta que la frecuencia de la GPU ya está en 1600 estables. Ya no está bajando ni está subiendo, se queda solamente en 1600. De 1400 que tiene originalmente el procesador, lo aumenta hasta 1600. Este procesador te puede dar hasta 1800 MHz en GPU. Yo lo recomiendo mejor dejarlo en 1600, que te da un buen rendimiento la GPU. El procesador te da como límite hasta 4.2, pero yo lo dejo en 4.1, aquí es donde lo indica, y con esto te da un muy buen rendimiento y unos buenos FPS a la hora de jugar. Espero mi experiencia haciendo overclocking te sea de utilidad. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like para vernos en un próximo video.